Hola amigos de YouTube, mi nombre es Miriam Guise y este es mi canal Yo Soy Iluminación y estoy aquí con ustedes, bueno pues compartiéndoles un nuevo video con mucho más información acerca del despertar espiritual. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar, ¿verdad?, acerca del jardín del Edén. Esta información que Yo Soy Iluminación va a dar acerca del jardín del Edén, pues va a ser información, digámoslo así, como información muy básica, a raíz de que vayamos pues avanzando con nuestros temas, a raíz de que Yo Soy Iluminación pues fue avanzando en este camino del despertar espiritual, pues fue obteniendo mayor información acerca de realmente qué era el jardín del Edén. Pero aquí inicialmente pues para todos aquellos que estén pasando por el camino del despertar espiritual y para todos aquellos que tengan abierto su corazón hacia el Creador y que quieran adquirir toda esta sabiduría, vamos a compartir toda esta información. Y bueno, pues aquí nos tenemos que situar, ¿verdad? Nos tenemos que situar en esos días de los primeros días de la creación, porque si no nos situamos desde la base, podemos perder, ¿verdad?, el contexto de lo que vamos a platicar, de lo que es el jardín del Edén. Y bueno, en la Biblia, Yo Soy Iluminación buscó información, porque pues bueno, como Yo Soy Iluminación lo ha comentado ya en anteriores videos, pues ella profesa, ¿verdad?, una religión y por consiguiente pues para ella lo más accesible, lo que siempre le han enseñado pues es la Biblia. Por consecuencia, bueno, pues Yo Soy Iluminación pues buscó, ¿verdad?, buscó información acerca de ese jardín del Edén y ahí pues en la Biblia abordan, ¿verdad?, abordan pues un poquito, realmente dan muy poca información acerca del jardín del Edén, pero también pues no detallan demasiada información en esta Biblia, pero pues ¿cómo les diré? La inquietud natural, ¿verdad?, de nosotros, pues cuando estás en este camino del despertar o inclusive si quieres adquirir esta sabiduría, bueno, pues el interés es saber, ¿verdad? Saber si ese jardín del Edén realmente es un lugar físico. ¿Por qué? Pues porque aquí en esta plataforma de YouTube y en algunas otras, Yo Soy Iluminación pues estuvo buscando, indagando información del jardín del Edén y ahí pues hay muchos videos, existen muchísimos videos, ustedes los pueden buscar y poner ahí jardín del Edén y se van a dar cuenta que todos esos videos pues hablan como si fuera un jardín como lo que conocemos, ¿verdad?, aquí terrenalmente, en este mundo terrenal. Y lo detallan. Tan es así que en esos videos inclusive hasta intentan dar la ubicación exacta de en dónde se encuentra ese jardín del Edén. ¿Por qué? Pues porque aquí terrenalmente estamos como aferrados a que ese jardín del Edén pues es algo físico, algo que tiene que ver con materia. Nosotros, para podernos identificar con algún lugar, algún objeto o lo que sea que nosotros nos queramos identificar, pues siempre buscamos algo que nosotros ya conocemos. Y bueno, pues esta no es la excepción, ¿verdad? Cuando Yo Soy Iluminación, pues estuvo buscando toda esta información, pues habían videos así, videos en donde hablaban acerca de en tal lugar, en tales coordenadas, el jardín del Edén posiblemente esté en tal lugar, ¿no? Obvio que cuando Yo Soy Iluminación estuvo viendo pues todos estos videos, realmente pues a la percepción, ¿verdad?, de Yo Soy Iluminación y su intuición, porque aquí pues ya estás desarrollando intuición, pues Yo Soy Iluminación sí se le hizo así como muy rara esa información. ¿Por qué? Porque se escuchaba así como muy falsa. Y entonces, bueno, pues como ustedes saben, pues Yo Soy Iluminación siempre escucha, ¿verdad?, a esa voz desde conciencia. En anteriores videos ya explico Yo Soy Iluminación, cómo puedes escuchar esa voz de conciencia, la cual pues te puede guiar a través pues de ese camino terrenal, ¿verdad? Y más aún en este despertar espiritual. Y bueno, pues Yo Soy Iluminación le preguntó, ¿verdad?, a esa voz de conciencia
que realmente pues si esta información era verdadera o falsa, a lo cual pues esta conciencia no contesta si es verdadera o falsa, pero sí le da a Yo Soy Iluminación indicios, ¿verdad? De que busque e indague más información acerca de este jardín del Edén, pero que busque información en la Biblia, pero también en otros libros, como lo ha estado mencionando Yo Soy Iluminación. Ella adquirió un libro en donde hablan de ángeles. Bueno, pues también en este libro hablan acerca del jardín del Edén, también en los libros de Enoch, que Yo Soy Iluminación también recomendó que si tú quieres saber más acerca del reino celestial de nuestro Creador, pues tienes que buscar esos libros, leer esos libros, y esos libros pues te van a ir sirviendo. ¿Para qué? Pues para que vayas comparando, para que vayas sabiendo lo que es real y lo que es falso, ¿verdad? Porque aquí lo que tú adquieres de información no es una información falsa. ¿Por qué? Pues porque es el creador te está dando toda la información, toda la guía. Tú tienes contigo ángeles, arcángeles, y estás interactuando en este mundo terrenal con ellos, y por consiguiente pues ellos lo único que desean es que pues darte la verdad, ¿verdad? La verdad acerca pues de todos estos temas, y sobre todo de este jardín del Edén, de que realmente Yo Soy Iluminación pues conociera, ¿verdad? ¿Qué es ese jardín del Edén? Y también pues todo lo que conlleva este jardín del Edén, todo ese simbolismo, porque en este jardín del Edén estaban pues habitando el creador, o visitaban el creador. También estaba Adán y Eva. También se habla de que habían dos árboles, uno del bien y del mal, que posteriormente, obvio que sí vamos a hablar de eso también, sobre todo ese simbolismo, y va a ir hilándose pues toda esta información. Y bueno, pues aquí esa voz de conciencia, bueno, pues les sugiere, ¿verdad? A Yo Soy Iluminación, pues que se base, ¿verdad? En esos primeros días de la creación, en esos primeros días donde el creador explica, ¿verdad? Cómo es su esencia, cómo es que está creando día a día, para tú poder pues comprender qué es el jardín del Edén. Y bueno, pues Yo Soy Iluminación pues empezó a analizar, ¿verdad? Primero la información que había obtenido acerca de los libros, para saber en principio pues si era un lugar terrenal, un lugar físico en donde tú puedas ir y visitar, o si este lugar pues no era físico, ¿verdad? ¿Y dónde está ubicado realmente este jardín del Edén? Y bueno, pues Yo Soy Iluminación, al analizar pues todos estos libros y de situarte, porque aquí te tienes que situar, ¿verdad? También en tiempos, en qué tiempos fue lo del relato del jardín del Edén. Entonces, cuando tú realmente pues estás en este camino del despertar espiritual, puedes visualizar, puedes usar tu intuición y discernir si este lugar pues realmente pues es un lugar físico. Y bueno, pues ¿qué fue lo que descubrió Yo Soy Iluminación? Pues sí, que este jardín del Edén realmente no es un lugar físico, un lugar terrenal, y mucho menos pertenece a este mundo en donde todos ustedes y Yo Soy Iluminación pues habita. El jardín del Edén no está ubicado en ninguna parte de nuestro globo azul, que es nuestro mundo. No está ubicado el jardín del Edén aquí. Realmente, si tú lees toda la información, te podrás dar cuenta que el jardín del Edén están diciendo perfectamente que el jardín del Edén es un lugar sutil, es un lugar en donde el creador, de hecho lo dicen en el inicio, el creador lo estaba creando para que Adán y Eva vivieran una vida eterna. Entonces, si el jardín del Edén estaba siendo creado para que sus habitantes tuvieran una vida eterna, nosotros aquí terrenalmente pues no vivimos una vida eterna, ¿verdad? Vivimos ciclos en los cuales se cumplen, y este cuerpo terrenal que ustedes están viendo en pantalla pues muere
y se queda pues en este mundo terrenal. Lo que no muere pues es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu es lo que es eterno. Y eso pues regresa, ¿verdad? Regresa a ese reino celestial, a ese reino de este creador. Y bueno, pues aquí el jardín del Edén realmente había sido creado para habitar a esos espíritus con alma que quería el creador que tuvieran vida eterna. Eso es lo que siempre ha deseado. En varios videos Yo Soy Iluminación habló de ello. Y pues este jardín del Edén no es un lugar físico, no es un lugar en donde tú puedas decir ahorita vengo un fin de semana, me voy al jardín del Edén. No es así. El jardín del Edén es un lugar sutil, es una esencia. Eso es lo que es el jardín del Edén. Como lo dijo Yo Soy Iluminación, nosotros a veces pues sí queremos, ¿verdad? O pretendemos que todo lo que nosotros conocemos y aceptemos y confiemos en ello, pues que sea físico, pero realmente pues este jardín del Edén es algo sutil y es un jardín que no es terrenal. Aquí lo dejo muy claro, esto no es terrenal. Y bueno, pues en esos primeros días de la creación, detallan, ¿verdad? Todo acerca de ese lugar, como lo está diciendo Yo Soy Iluminación. Y aquí pues debemos recordar el relato donde se dice que Adán y Eva fueron creados con espíritu y con alma para vivir una vida eterna, lo que el Creador quería para ellos. Y así es como habitaban el lugar. Una vez que desobedecieron al Creador, fueron desterrados. O sea, ellos no se quedaron habitando ese jardín del Edén. De hecho, en el relato del jardín del Edén se dice, si no me recuerdo, que 2 querubines eran los que custodiaban, cuidaban y aseguraron ese jardín del Edén después de que Adán y Eva fueron desterrados. Cuando Adán y Eva son desterrados, ahí es donde ellos deben de tener un cuerpo terrenal para poder habitar en este mundo terrenal, en este mundo que nosotros conocemos como nuestro mundo azul, como nuestro mundo en donde habitamos. Y bueno, pues aquí Adán y Eva pues deben de tener un cuerpo terrenal y cuando digámoslo así, deben de dejar ese mundo terrenal, pues dejan el cuerpo terrenal que es creado nada más para poder tú habitar aquí, ¿no? Y bueno, también pues aquí Adán y Eva ya tienen un cuerpo terrenal en aquí cuando tú vienes y habitas. Eso lo dejan muy claro. También solo así pueden manifestarse Adán y Eva y toda criatura que tenga espíritu y que tenga alma y que desee venir a este mundo a experimentarlo. Es así como debes de venir, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo terrenal. Y bueno, pues también, ¿verdad? Yo Soy Iluminación, pues estaba estudiando la Cábala y la Cábala pues también da información acerca del jardín del Edén, pero también habla un poquito más acerca de aspectos de tú que estás en este camino del despertar espiritual, de lo que realmente eres en ese jardín del Edén. Y aquí, bueno, pues voy a usar mi hojita para leerles lo que dice la Cábala acerca un poquito, no todo, pero sí un poquito acerca de lo que ellos dicen que es el jardín del Edén. Y aquí pues la Cábala nos dice que es un lugar de conciencia ilimitada. Ellos lo coinciden así, ese jardín del Edén. También nos dicen que es una dimensión donde no existe el karma, donde no existe la enfermedad o la muerte. Aquí Yo Soy Iluminación lo ha dicho pues varias veces ya en estos videos, que aquí terrenalmente pues existe el karma, existe la enfermedad y existe la muerte, pero donde no existe todos estos aspectos, el apego, el deseo, es en ese jardín del Edén. Y ese jardín del Edén pues es una parte fundamental
de este reino celestial de nuestro Creador. Es lo que el Creador estaba creando para que esa alma, para que ese espíritu vivieran una vida eterna. Bueno, pues también nos dice la Cábala que el jardín del Edén eres un ser de luz, que tú eres un ser de luz. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú habitas en el jardín del Edén, no tienes este cuerpo terrenal, simplemente tienes tu espíritu y tu alma. Y estos dos aspectos son una esencia de luz, eres un ser de luz. También dice que es de energía inteligente. También nos dice que es en estado puro. Dice, así fuimos creados. La Cábala así nos dice, así fuimos creados. O sea, eres un ser de luz, eres una energía inteligente en estado puro. ¿Qué quiere decir? Pues que no existe la materia como un todo. En ese jardín del Edén, en ese reino del Creador, la materia es parte de la esencia del Creador, mas no la materia como en este mundo terrenal abarca todo. En nuestro mundo terrenal, en esta realidad que nosotros vivimos, la materia es persistente, en todo momento estamos interactuando con materia, pero en donde no vas a interactuar con materia en su totalidad, va a ser pues en ese jardín del Edén y en ese reino del Creador. También pues dice, fuimos creados, ¿verdad? Dice, así fuimos creados. También dice que existe pues una conciencia universal y también una sabiduría del Creador. Yo soy iluminación cuando estuve hablando de los ángeles, de los arcángeles, que ellos correspondieron y sirven a nuestro Creador. Bueno, pues ellos obtuvieron, ¿verdad? Sabiduría. Cuando tú estás en este camino del despertar espiritual, siempre sí vas adquiriendo sabiduría, no en su totalidad, pero sí vas obteniendo poco a poco sabiduría, sabiduría que proviene pues del Creador, que proviene de su corte celestial y por supuesto que proviene de ese reino que Él creó en esos primeros días, que era pues donde quería Él, ¿verdad? Y deseaba que nosotros habitáramos. Y bueno, pues hemos sido creados como espejo de conciencia divina. Esto es lo que básicamente dice la Cábala acerca de ese jardín del Edén. Y también, bueno, pues aquí en la pantalla, bueno, pues va a aparecer lo que es el jardín del Edén y lo que es el mundo terrenal. ¿Cómo tú habitas? Por ejemplo, en el jardín del Edén, tú habitas con tu espíritu. El espíritu es lo que te da vida, es lo que el Creador creó para darte vida. También recordemos que en alguno de los videos de Yo Soy Iluminación comentó que tú debes, cuando estás en el inicio del despertar espiritual, debes ser una persona, ser salvo. Esto de ser salvo, hay varios escritos antiguos que hablan de qué es ser una persona salva, ser salvo. Inclusive Yo Soy Iluminación va a valorar si hace unos videos en donde delinee o marque, ¿verdad?, el camino de qué es ser un ser salvo. También, bueno, cuando tú estás en ese jardín del Edén, pues tienes alma. Y esa alma es donde se almacenan pues todas tus experiencias. Experiencias de donde, pues de ese mundo terrenal y experiencias sobre todo de este mundo terrenal, porque aquí es donde vienes a experimentar, a donde vienes a aprender para que tú puedas regresar a ese jardín del Edén o a ese reino celestial. Y bueno, pues el alma pues almacena experiencias en donde hemos hablado en el anterior video acerca de los registros acásicos. También Yo Soy Iluminación posteriormente va a hacer videos acerca de estos registros acásicos, pero en esos registros acásicos
se guarda, se almacenan todas tus experiencias. ¿Qué experiencias? Pues todas las que vienes aquí en este mundo terrenal y vives. Y toda esa experiencia es la que se lleva ahí a esos registros acásicos. También, bueno, pues eres un ser de luz, como lo está diciendo la Cábala, también con una vida eterna. Hay espíritus y almas que han logrado. Nosotros aquí terrenalmente lo hemos podido percibir y a través de los videos de Yo Soy Iluminación va a estar mencionando todos esos seres que lograron, por supuesto que lograron su vida eterna, regresar a ese jardín del Edén. También pues cuando tú estás en el jardín del Edén, pues eres un servidor al creador, pero ¿cómo vas a concebir ser un servidor al creador? Bueno, pues tienes que conocer al creador, tienes que conocer su reino, tienes que conocer cómo él piensa, cómo analiza, ajá, su mundo y también este mundo terrenal. Y bueno, cuando tú estás pues habitando pues en este mundo terrenal, pues tú tienes tu espíritu, tienes tu alma, tienes tu cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal lo tienes ¿para qué? Pues para encapsular al espíritu y al alma y que estos dos aspectos puedan habitar en este mundo terrenal. ¿Por qué? Porque este mundo terrenal está hecho de materia y la materia, un ser de luz no puede venir y manifestarse por sí solo. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio, existe un equilibrio entre ambos mundos, el sutil y este mundo terrenal, y por consiguiente el alma y el espíritu necesitan ese cuerpo terrenal para poder manifestarse. Y cuando tú vienes a experimentar, necesitas tu cuerpo terrenal. Y bueno, también eres apto para evolucionar en la materia. ¿Por qué? Pues porque ya tienes, digámoslo así como el equipo, ¿no? Tienes espíritu, tienes alma y también tienes tu cuerpo terrenal. También aquí, en este mundo terrenal, aquí sí existe, ¿verdad? El karma, existe la muerte, existe la enfermedad y existen pues muchos aspectos que aquí en los videos lo vamos a estar analizando, que ustedes poco a poco van a estar conociendo. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Hasta aquí vamos a llegar acerca de la información del Jardín del Edén. Posteriormente, pues claro que vamos a hacer más videos de información del Jardín del Edén, de este creador para que lo conozcan. Pero pues tenemos que avanzar en temas. Para poderles yo hablar de cosas un poco más avanzadas, tenemos que ir caminando poco a poco. Esta fue la primera información que Yo Soy Iluminación recibió acerca del Jardín del Edén. Y bueno, en nuestro próximo video vamos a hablar acerca de qué, ¿verdad? Bueno, pues Yo Soy Iluminación para seguir en este proceso del despertar espiritual. El creador le dice que debe de adquirir pues más información, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando Cábala, pero siempre sí necesitamos esta información y ustedes lo van a ir viendo. ¿Por qué se necesita esta información? Pues porque vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el camino del despertar van a ver ustedes como paso a paso que damos. Toda esta información desde el primer video hasta este video son importantes para que tú adquieras conocimiento acerca del creador. Y bueno, pues en nuestro próximo video vamos a hablar acerca de la mitología egipcia. También vamos a hablar acerca del hinduismo, vamos a hablar acerca del judaísmo, vamos a hablar acerca del budismo, vamos a hablar también acerca del cristianismo y también vamos a hablar acerca del Islam. Y bueno, pues se preguntarán, ¿verdad? Pues qué información son lo que vamos a platicar, ¿verdad? En nuestro próximo video. Bueno, pues es esta información de cómo cada uno de ellos coincide, ¿verdad? Sus creencias y también su fe. ¿En qué es lo que ellos se enfocan, cada uno de ellos? Yo Soy Iluminación, en el proceso del despertar, empezó, como ya lo están viendo ustedes, a conocer a diferentes, digámoslo así, religiones, diferentes aspectos en los cuales pues tú cuando estás en el despertar te vas enriqueciendo de todo. Aquí realmente quiero manifestar que Yo Soy Iluminación estaba abierta a toda la información. Yo Soy Iluminación no estaba con el hecho de cerrarse
a información. Cuando tú estás en el despertar, estás abierto a todo, porque todo sirve, porque el creador creó todo lo que existe, todos esos textos antiguos, todo lo que existe, lo creó el creador. Y entonces para tú conocerlo a él, pues tienes que abrirte al conocimiento, no solamente de lo que tú conoces, sino tienes que abrirte al conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que acaba de mencionar Yo Soy Iluminación vas adquiriendo de cada uno de ellos, de cada una de esas religiones, de cada una de esas creencias, de cada una de esa fe, de ese aceptar, de ese confiar. Tú aprendes. Cuando estás en el despertar espiritual, tú no estás juzgando. Ya lo vimos ¿cómo se llama? En la cábala, donde nos decían que no debes de juzgar. O sea, todo lo que Yo Soy Iluminación desde el primer video hasta ahorita lo tuvo que poner en práctica, tanto para evolucionar aquí terrenalmente, o sea, pero también se tienen que manifestar. Entonces Yo Soy Iluminación pues no estaba juzgando, ¿verdad? Que si era buena, que si era mala, simplemente recibió la información del creador, de su corte celestial, y empieza pues a analizar qué información es la que le están dando para enriquecer su conocimiento, su sabiduría acerca pues de ese reino celestial, acerca de ese creador, para que si tú no te abres a toda esa información, pues te estás limitando, realmente no vas a aprender, ¿verdad? Lo que es el creador, porque el creador no se concentra en una sola religión, en una sola creencia, no. El creador es mucho, mucho más grande que eso. Y ustedes lo van a ir viendo poco a poco. Pero aquí, Yo Soy Iluminación sí los exhorta, ¿verdad? Que aunque tú no estés en ese camino del despertar espiritual, pues te abras, ábrete a esa sabiduría, a ese conocimiento, atrévete a conocer más allá de lo que te han enseñado desde que naciste, pues en este mundo terrenal. Si lo haces, créeme, jamás te vas a arrepentir. Yo Soy Iluminación, pues ha aprendido de todas esas religiones, de todas esas mitologías, toda la información, y vale la pena porque realmente es como puedes conocer al creador. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban, las suscripciones son gratis. Y bueno, también recordarles que tenemos un blogger, y aquí en la pantalla aparece nuestra dirección por si quieres estar viendo lo que Yo Soy Iluminación pues está publicando. También pues tenemos un Instagram, también tenemos un Facebook. Únete pues a esta comunidad en donde todos compartimos pues imágenes, pensamientos, lo que sea que tú quieras compartir de buena fe para otros, para que todos vayamos creciendo, ¿verdad? Con todos estos videos y también con esa energía hermosa pues que solo el creador puede dar. Y entonces, bueno, pues tenemos este Instagram, tenemos nuestro Facebook, también pues, como les comento, suscríbanse a este canal para que les lleguen las notificaciones de cuando nosotros subimos un video. Y bueno, pues espero que estén bien, cuídense mucho, yo les mando un beso y esto es Yo Soy Iluminación, misericordia de mi creador. Los quiero mucho, los abrazo, les mando muchos besos y espero verlos muy pronto. Cuídense y bye.